Gracias, presidente. Yo me sumo al deseo de que el pueblo palestino tenga paz, porque está sufriendo las consecuencias del grupo terrorista Hamas, porque la yihad islámica, Hamas, son los que verdaderamente tienen cooptado el gobierno en la Franja de Gaza. Porque realmente esta ayuda internacional con millones de dólares que van a la autoridad palestina, jamás la desvía para pertrechos, armamentos, y tiene condiciones miserables la vida de los palestinos. Esta es la verdad. Ahora, seguramente, cuando los palestinos se liberen de Hamás, podrán tener otra vida y podrán elegir su gobierno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Se dice que la guerra es la continuidad, o mejor dicho, la política es la continuidad por otros medios cuando la política se acaba. Y hay que ponerlo en contexto. Abbas, que es el titular de la autoridad palestina, perdía las elecciones. Esas elecciones las perdía. ¿Qué hizo? Las suspendió. Entonces, en el día más sagrado para los musulmanes, que es el Ramadán, inicia a través de Hamas un bombardeo, o los misiles que todos hemos visto. Y hay que ponerlo en contexto. ¿Qué pasaba del otro lado en Israel? Pasaba que en las elecciones que había, la incorporación de 7 a 10 diputados árabes terminaba con el gobierno de Netanyahu, un gobierno de derecha, al que se lo acusaba de no querer la paz con Palestina. Y se tenía la posibilidad de un gobierno progresista, un gobierno de una coalición progresista. Esto iba a inquietar tremendamente porque se le iban a sacar los argumentos a los grupos terroristas y a la autoridad palestina. ¿Y qué hicieron? Bombardearon. Ahora, yo les pregunto, más o menos para graficarnos, Israel, la provincia de Neuquén tiene 90.000 kilómetros cuadrados, Israel 22.000. En las primeras 24 horas cayeron 300 misiles. ¿Qué es ese ataque? ¿Hay que esperar las condolencias en lugar de repelerlos? Por eso yo creo que poniendo el contexto político, se ve la gran diferencia. En total cayeron 3.000 misiles en una franja de 22.000 kilómetros cuadrados. Es inaceptable. Pero aparte, la fundación y la carta de fundación de Hamas dice textualmente que hay que llegar a la destrucción y a la desaparición del Estado de Israel. ¿Cuáles son las posibilidades de diálogo con los grupos terroristas? Fíjense, nosotros acá, ¿qué tenemos que ver con el problema de Medio Oriente? Ese problema de Medio Oriente, a través de los grupos terroristas, se trasladó a la Argentina con la voladura de la AMIA y el atentado y la bomba a la Embajada de Israel. Fíjense si tiene que ver. Así que yo creo
qué flaco favor se le puede hacer a un país que es la única democracia en Medio Oriente. No hay otra democracia. Con la fragilidad de trabajar y de posibilitar su vida y la vida de sus ciudadanos a través del desarrollo del conocimiento, pero también a través de la defensa que tienen, porque es un país de nada más de 9 millones de habitantes. Ahora, fíjese, ¿qué pasó con los otros países árabes? Los que quisieron la paz. La paz se pudo hacer, la firmó Israel con Egipto, con Marruecos, con Jordania, con los Emiratos Árabes, con Sudán, y no se pudo hacer todavía con la Autoridad Palestina. Seguramente, sacándose los vicios políticos, este nuevo gobierno que intentan evitar de Israel hubiera podido acercar más las posibilidades de paz, pero seguramente también hacerlo iba a dejarlo sin posibilidades de reclamo o de bombardeos o de ataques suicidas. Yo recién escuché que querían un gobierno laico. Morir en función del islamismo, ¿dónde está la laicidad? Así que creo desapasionadamente, pero con convicción, de que los contextos políticos hay que merituarlos en todo el mundo, no desagregarlos, no posicionarse en función de una subjetividad o sectarismo. Simplemente hay que decir que hay un gobierno democrático y que propone reglas democráticas, y por otro lado, no hay un Estado, hay un grupo terrorista armado con intenciones por otros países del mundo, como Irán, por ejemplo, y que son los que quieren someter a un país que necesita vivir libremente, en democracia, con libertad y dándole posibilidades a sus ciudadanos y al mundo.